Buenos días a todos, mi nombre es Jorge Gutiérrez y les damos la más cordial bienvenida al programa de webinars gratuitos ofrecidas por el Centro de Competitividad de Monterrey, el Centro de Vinculación Tecnológica y el Advanced Manufacturing Capability Center. Los dos primeros son organismos filiales de CAINTRA y el tercero es producto de una alianza estratégica entre McKinsey & Company con la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León. Ante la realidad actual que ha impactado seriamente a la mayoría de las empresas, estamos buscando aportar conocimiento y prácticas de negocio relevantes para incrementar las posibilidades de supervivencia de empresas y organizaciones de todo giro y tamaño. Estos webinars no son talleres a profundidad en temas seleccionados, pero sí son cápsulas de mini aprendizaje relevantes sobre temas puntuales que ayudan al empresario a tener un mapa de ruta para mantener el negocio a flote y posteriormente planear su recuperación, reinvención o quizás reimaginarlo. La sesión del día de hoy tendrá una duración de 45 minutos. Los 15 minutos finales van a ser de preguntas y respuestas, por los que les invito que si a lo largo de la presentación tienen alguna pregunta, que lo anoten en la parte de abajo donde dice chat y que anoten ahí todas sus preguntas, todas sus dudas para que las podamos hacer al final de esta presentación. En nuestro webinar del día de hoy tenemos la presencia de Víctor Sánchez, consultor asociado del Centro de Vinculación Tecnológica, con el webinar Recursos Digitales para Identificar Amenazas y Oportunidades en tu Sector. Víctor es presidente de la Red de Oficinas de Transferencia Tecnológica México y cuenta con experiencia en los procesos de vigilancia y planeación dentro del proceso de gestión tecnológica, donde ha colaborado con empresas multinacionales, centros de investigación, así como emprendedores en la ejecución de proyectos de desarrollo tecnológico. Es doctor de Ciencias de Gestión por la Universidad Jean Moulin y maestro en Gestión Socioeconómica por la Universidad Lumière en Lyon, Francia. Es licenciado en Contaduría por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y egresado de la DIT, Programa de Alta Dirección, Innovación y Tecnología del IPADE. Pues bienvenido, Víctor. Adelante. Gracias, Jorge. Muy buenos días tengan todos. La verdad es que muy contento nuevamente de estar aquí con ustedes. Hace 6 meses presentábamos un webinar sobre la vigilancia tecnológica como un concepto fundamental para la competitividad de las organizaciones. Y hoy vamos a darle un zoom en particular a una de las actividades. Les agradezco el tiempo que se han tomado el día de hoy para que abordemos estas experiencias, estos recursos digitales para identificar amenazas y oportunidades. Queremos que sea un ejercicio de ida y vuelta, de tal manera que también su participación va a ser muy relevante para poder conocer justamente no solamente estas fuentes que vamos hoy a mostrar, sino también que ustedes puedan compartirnos qué utilizan a la hora de buscar información. Y bueno, ya después de la presentación que acaba de hacer Jorge, pasamos al tema que hoy nos tiene. Definitivamente buscar lleva grandes retos dentro de las organizaciones. Es muy importante, es una actividad fundamental, no solamente para la estrategia de la organización, como investigador, como estudiante, pues acabamos cada día encontrando una mayor cantidad de fuentes de datos, de información que está a nuestra disposición. Hoy simplemente desbloqueo mi celular y puedo poner una palabra y voy a meterme a un mar de datos en donde pueda encontrar respuestas. De tal manera que hoy la pregunta relevante es, bueno, ¿en qué confío, verdad? ¿De qué bases de información me puedo soportar para realizar innovación o para buscar ser más competitivo en mi sector? Para comercializar tecnología o productos que hoy tengo, porque no solamente hoy no es una sesión de innovación de tecnología, es aplicada a servicios, a comercio, a tecnología también, y donde necesite yo conocer qué oportunidades está ofreciendo el mercado afuera, qué retos también tengo. Entonces, es justamente ahí donde vamos a enfocar hoy nuestra sesión con algunas experiencias. Y me gustaría que iniciemos de manera muy interactiva, compartiendo, y vamos a abrir el chat para eso. Cuéntanos tú, ¿dónde buscas información en línea para las búsquedas que tienes que hacer en tu organización? Si por favor puedes ahí en el chat irnos comentando algunas opciones, te lo agradecería. ¿Qué plataformas, qué herramientas, qué bases de datos ocupas
para hacer tu búsqueda de información. Agradeceré que nos compartan sus experiencias. Ok, bueno, en lo que van visualizando algunos ejemplos, podemos irlos guardando y más adelante mencionarlos para que podamos compartirlos. Voy a ponerles unos ejemplos en donde la alineación entre lo que busco y la herramienta que utilizo nos es de vital importancia para encontrar resultados, ¿ok? Son 3 ejemplos muy prácticos que quiero compartirles y que que es una muestra solamente de la importancia, primero, de tener muy claro el qué. Lo hemos abordado en otras sesiones previas y en este caso ahora para esta sesión, identificar el dónde puedo tener información y qué aportación me da a mi proyecto. Estamos justamente ahorita terminando, haciendo un estudio para una embajada en Europa que nos está solicitando ahí un análisis para entender el potencial que la inversión en el sector salud en México tiene, ¿verdad? Ese es un análisis complejo que requiere un análisis histórico de datos para comprender cómo ha funcionado este sector. Bueno, es muy relevante cuando yo tengo el quién y el qué, generar una estrategia de cuáles son esas fuentes de datos que pueden resolverme de mejor manera mi problemática. Entre las diversas fuentes que hemos utilizado, sobre todo hoy que vamos a estar compartiendo fuentes de datos de acceso público, estuvimos analizando 2, una que es el análisis de la inversión extranjera directa del 2000 al 2020 para poder hacer un análisis histórico y hacer unas proyecciones lineales en 2 sectores en particular, farmacéutica, equipo médico, y poder visualizar cómo México se ha comportado en estos 2 elementos, de dónde está viniendo la inversión y en particular nos ha permitido ver dónde hay oportunidades, ¿no? Mucho más en el sector farma últimamente en inversión extranjera directa que en el caso de equipo médico, ¿verdad? Otra herramienta que vamos a ver un poquito más a detalle ha sido TradeMap también, porque nos permite ver interacciones comerciales entre los 2 países. Entonces, nuevamente, la estrategia marca la pauta sobre el tipo de herramientas en donde yo voy a focalizar y en donde voy a poner mi atención para extraer esos datos. Hoy, por el ejercicio, no nos concentraremos tanto en el análisis, ¿verdad? ¿Qué pasa con la extracción de datos, sino más bien en poner referencias que esperamos sean de utilidad para más adelante, ¿no? Otro ejercicio que acabamos de hacer a inicios de año, ¿no? Una cámara empresarial, sobre todo interesada en construir un mapa de ruta sobre inteligencia artificial en un estado específico y sobre todo evaluar las capacidades de investigación y desarrollo que ya puedan existir y que puedan considerarse para hacer este análisis, ¿verdad? Bueno, pues entre toda la información y jalamos datos de estas 4 fuentes, 3 públicas, una privada, de NUE, que vamos a ver más adelante para identificar unidades económicas, Orbit como herramienta para monitoreo de patentes, esa es privada, PRODEP, que es el programa de mejoramiento del profesorado, que permite identificar dónde hay cuerpos de investigación, hay bases de datos muy interesantes sobre qué cuerpos están en formación, consolidados o en procesos de consolidación por temas, de tal manera que si yo quiero ver un grupo de investigación con experiencia, puedo ahí generar los contactos. PNPC también de CONACYT, y con esa información pudimos hacer un mapa del estado que nos permitiera identificar qué universidades ofrecen la carrera o materias de inteligencia artificial, posgrados, cuáles están reconocidos, cuáles están más maduros, qué unidades económicas están relacionadas con el tema y poder generar un mapa de capacidades para no partir de cero, ¿no? Y un tercer ejemplo, un trabajo hecho a un consejo estatal, ¿no? De ciencia y tecnología, para describir la evolución de la propiedad intelectual en México y en el estado en particular que nos contrata. Ahí que hicimos, ¿no? Agarramos fuentes de datos públicas y las analizamos a detalle, agarramos Global Innovation Index 2020, US Chamber International IP Index, que traen un análisis muy concreto por países, comparativo, con variables muy sólidas y robustas que permiten ver cómo ha evolucionado México con respecto al mundo. INPI, hicimos un análisis muy interesante también sobre los estados y qué estados tienen una competitividad, están teniendo un mejor ranking en patentes, ¿verdad? Entonces,
las fuentes de información están ahí, ¿no? ¿Cómo llegamos a esas fuentes de información? Hoy, pues podemos irles basados en la experiencia. ¿Cómo sabemos que Trademark, que Denue, que PNPC, que INPI son fuentes de referencia? La experiencia nos ha llevado ahí. Vamos a mostrar estos ejemplos hoy. Y después otras fuentes nos las vamos encontrando dependiendo el caso, dependiendo el objetivo por el que vamos a hacer nuestro proyecto. A veces es salud, a veces es agricultura, a veces es propiedad intelectual. Y ahí obviamente hay un trabajo de identificación de actores clave que están generando información y que buscamos validar primero esos actores que generan información para después analizar sus datos en concreto. Bueno, a ver, nada más como un pequeño contexto, ¿por qué es importante identificar los recursos digitales? Porque eso nos permite sobre todo identificar, meterlo dentro de un sistema de vigilancia tecnológica. Hoy, y eso es algo que vimos en el seminario, en el taller el año pasado, así que tomaré un par de minutos para contextualizar a los que no nos acompañaron en esa sesión. La construcción de un sistema de vigilancia tecnológica donde los recursos son un rol fundamental, pues está integrado de estas 4 funciones de acuerdo a la NOM GT 002, ¿no? Buscar, la vigilancia tecnológica son la búsqueda, la detección, el análisis y la comunicación de datos que están pasando en el entorno, que son comunicados a la organización, que pueden ser datos económicos, tecnológicos, competitivos, comerciales. Nosotros estas 4 funciones nos gusta agregar 2 que son fundamentales para nuestra experiencia. La planeación, que es definir el qué necesitamos, lo vimos en los ejemplos previos. Si yo tengo muy claro el qué a la hora de hacer un estudio y el quién lo está solicitando, el para qué lo está solicitando, todo eso se define en la planeación. La definición de la búsqueda, que esa parte donde nos vamos a concentrar hoy nada más vamos a hacer un zoom sobre la búsqueda, es mucho más clara. Tener yo con claridad mi ejercicio de planeación me va a ser de mucha utilidad para mi búsqueda de fuentes de información en mi proyecto. Hay estas 5 preguntas que también ya hemos visto en sesiones preliminares, 5 elementos básicos para considerar en la vigilancia tecnológica. Preguntarse el qué voy a buscar, quién lo va a buscar, cómo lo voy a buscar, dónde lo voy a buscar y cuándo lo voy a realizar, ¿verdad? Hoy nos vamos a concentrar nada más en el dónde, sobre todo porque pues, está ligado a dónde voy a buscar la información, pero hay que generar en nuestras organizaciones una memoria colectiva, ¿verdad? Compartir información relevante para nuestros demás usuarios, para la misma organización en el futuro, ¿no? Algo que nosotros hemos venido haciendo a lo largo del año es una compilación de fuentes de información que nosotros mismos vamos validando. Hemos desechado otras porque ya dejaron de existir, porque ya no se actualizaron, porque no son relevantes ya y hemos ido agregando otras. De tal manera que una primera invitación que les hago, seas investigador, seas empresario, estés en un consejo estatal, sin importar en dónde estás, es identifica, ¿no? Realiza este inventario, ¿no? Sencillo de qué fuentes de información no ya te dejan satisfecho en lo que encuentras, ¿verdad? ¿Qué fuentes de información te son útiles? Si lo realizas con tus colegas y hacen ese ejercicio colectivo, podrán compartir y poner en una compilación, en un compendio de fuentes de información, estas fuentes que ya fueron validadas por otros actores dentro de la organización. Esa sería una primera acción. Una segunda acción que les recomendamos es que hagan un proceso de evaluación de qué otras fuentes de información pueden ser útiles para tu organización. Si estás en el sector agro, hay fuentes de información especializadas. Si estás en el sector salud, hay otras fuentes de información que pueden ser de utilidad. Completa tu compendio histórico con otras fuentes que puedas considerar para futuros ejercicios, ¿verdad? No para cuando forzosamente lo necesites, sino puedes ir prevalidando fuentes de información. Tercero, también, así como hay fuentes de información públicas, también hay fuentes de información privadas que te ahorran tiempo, que te concentran una mayor cantidad de información, que te hacen análisis de proyección mucho más amplios. Identifícalos, ve cuáles son esos datos, estas fuentes de información que pueden ser de utilidad, porque en ocasiones la empresa requerirá invertir en una proyección y que en ese momento no tengas que hacer la búsqueda de información, sino que ya tengas una solución que pueda resolver esos problemas. Son 3 recomendaciones muy puntuales. Bueno, pasemos ya a recursos digitales, recordándoles que sus preguntas, comentarios los pueden ir haciendo en el chat y al final tomaremos ahí unos minutos adicionales para atenderles. Este sitio de observatorio es donde me voy a concentrar un poquito más, porque la verdad es que hace 12, 13 años que lo conocí, se me hizo una herramienta fundamental por el objetivo que planteaba. Y la verdad es que
Sé que no ha tenido sus actualizaciones, pero este tipo de ejercicios son necesarios hacerlo y de ahí la importancia de validarlos o de generar los compendios. Lo que hizo el Tecnológico de Monterrey junto con todos sus profesores en los diferentes campus fue hacer un ejercicio de validación de fuentes de información y lo montaron en este sitio junto con otras funciones que también tiene. Es un sitio que todavía está activo. En el tema de recursos adicionales, en particular es la sección que más me ha interesado en esta herramienta, lo que hizo el tecnológico fue definir temas, ¿verdad? Conocimiento, mercado, información económica, emprendimiento, inteligencia de negocios, etcétera. 9 categorías, ¿verdad? Y en cada una de las categorías definió cuáles son fuentes de datos confiables que pueden servirte para hacer tu estudio, ¿no? Entonces ya las lista, las recomienda y hay un proceso previo de validación y entonces ya las bases de datos obviamente traen su propia dinámica, ¿verdad? Se actualizan a diferente manera, etcétera. Algunas son públicas, algunas son privadas, pero lo interesante de esta herramienta hoy en día y que se los recomiendo es que se echen un clavado y que visualicen dentro de toda la gran cantidad de bases, son alrededor de 80 bases de datos. Nosotros peinamos esas fuentes de información para ver cuál nos servía en ciertos casos y a partir de ahí empezamos a utilizar desde hace 12, 13 años algunas de estas fuentes de información. Hoy en día todavía seguimos utilizando varias de estas fuentes de información. Entonces mi recomendación ahí es pásense una hora, revisen las fuentes de información, validen el contenido, vean si es de utilidad y mándenla a su compendio para que sirva, ¿no? Para futuras ocasiones, justamente como lo decíamos, más adelante. Este es otro, los observatorios tecnológicos, así como el TEC de Monterrey ha generado uno, empezaron igual a generarse en otros lugares. Obviamente la presentación se les va a compartir más adelante, van a poder tener ahí el acceso a las ligas y después ya ustedes harán su análisis más a detalle. Este es una oficina, un observatorio tecnológico en España. Me gusta porque, sobre todo en temas de noticias, en temas de reportes sectoriales, en temas de indicadores, en temas de eventos, si ustedes van, se registran, podrán ver, ni siquiera requiere un registro, es acceso gratuito, podrán ver que hay una serie de sectores específicos, le das clic a cualquiera del sector, dependiendo tu interés, y vas a encontrar información de valor para ti, ¿no? Eventos, webinars, reportes sectoriales, etcétera, que pueden estar actualizándote sobre oportunidades, sobre desarrollos tecnológicos que se están abriendo, sobre ferias comerciales, nuevamente, cómo los recursos digitales no son una herramienta para encontrar amenazas, pero también oportunidades, alianzas, proyectos en conjunto, adquirir nuevo conocimiento, etcétera. Es ahí donde tenemos que aprovechar la gran cantidad de recursos que existen hoy en redes. Muchos se han multiplicado a raíz de la pandemia, se vuelve ya una herramienta de acceso a información mucho más constante, hoy que ya no vamos a tantas ferias presenciales. Market Analysis ofrece también una serie de datos muy recomendables para visualizar temas comerciales. Puede ser para empresas tecnológicas, puede ser para empresas que comercializan ya productos, bienes y servicios en el país. Tiene 3 variedades de herramientas. Nosotros utilizamos en particular la primera y la tercera para hacer análisis de viabilidad comercial, por ejemplo, de mercados potenciales también. Somos la experiencia justamente como consultor tecnológico nos permite traer esa información que complementa un mercado. Voy a poner unos ejemplos más específicos. En el caso de Trademap, por ejemplo, muy ligado a este caso en particular que les comentaba, este análisis México-Europa sobre el sector salud. Hicimos un análisis muy profundo, extraímos datos de la base de Trademap que nos permitió entender oportunidades comerciales en segmentos muy específicos, en clases económicas muy específicas para determinar dónde hay desarrollo o posibilidad de internacionalizar compañías o dónde hay posibilidad de traer compañías de Europa a México en temas de salud, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mercado lo está requiriendo, porque México está importando mucho de un producto, porque porque otro país está exportando mucho de ese producto. Entonces hay un match natural que después hay que buscar nada más a los actores, ¿verdad? Este es un ejercicio que acabamos de hacer igual recientemente sobre México y Alianza del Pacífico.
que nos permitía ver cuál es la evolución comercial de México con Chile, de México con Perú, de México con Colombia, en qué sectores, si va evolucionando, si va involucionando. Podemos ver tasas de crecimiento anuales o por bloques de tiempo. Podemos ver cómo en algunos casos es muy dinámico esta importación o esta exportación, y a partir de ahí ya empezar a visualizar líneas de acción. Todo eso en bases de datos que son públicas, disponibles, actualizadas históricamente. Esta es otra herramienta que permite ver condiciones de acceso a los mercados, de tal manera que si yo estoy en México y quiero llevar a Francia un producto en particular, lo selecciono dentro de mi categoría, dentro de mis códigos arancelarios, y la herramienta me estará dando información específica sobre las condiciones de acceso a los mercados, aranceles, reglas de comercialización, entre otros. Esta es la otra herramienta que les decía de las tres de Market Analysis. Muy interesante esta herramienta porque permite visualizar oportunidades de exportación. Es decir, hoy si yo quiero visualizar la exportación de México en temas de vacunas veterinarias, por ejemplo, que es el caso concreto que traemos, ¿verdad? La herramienta lo que me permite ver es los países del mundo, cuánto están importando de vacunas veterinarias, ¿no? ¿Cuál es el potencial de exportación que hay hacia ese país? Y cuánto México está importando, o está exportando, perdón, a ese país, lo cual me muestra un diferencial de potencial sin explotar. Potencial que obviamente está siendo aprovechado por otros países, ¿verdad? Pero que yo puedo incrementar si desarrollo estrategias competitivas con tecnologías, con productos de valor a un mercado que lo está adquiriendo, que está mostrando un dinamismo. Entonces, son gráficas muy fáciles. La herramienta ya genera las gráficas, ya genera los análisis, yo defino los indicadores y la verdad es que estas herramientas traen una gran cantidad de batería de formas para analizar, para después extraer esos datos y después generar conclusiones, ¿verdad? Las herramientas no hacen inteligencia competitiva, no hacen inteligencia tecnológica. Eso lo hace el lector de la información, el usuario de la información, quien empieza a encontrar patrones, datos relevantes, tendencias constantes, convergencias, amenazas, y a partir de ahí toma decisiones. Esta es otra forma igual de mostrar el potencial de exportación partiendo de la herramienta. Denue es una herramienta muy interesante, no siempre actualizada, pero muchos años la hemos utilizado para crear directorios comerciales, directorios para proyectos de investigación, para identificar mercados potenciales a nivel estatal. Denue es un ejercicio entre INEGI y Google Maps, de tal manera, y Google Earth, de tal manera que hoy puedes acotar una actividad económica, un estado, un tamaño de empresa por micro, pequeña, mediana, y te puede determinar dónde están esas unidades económicas, ¿no? Primero, ubicarlas en el mapa, pero también poder entrar ya a detalles. Yo puedo escoger ya alguna de estas empresas, seleccionarla en particular y me va a estar arrojando nombre de la empresa, ubicación en estado, tamaño de empresa, dirección física, correo de contacto, sitio web, de tal manera que es una herramienta muy útil, como les decía, para identificar actores, para mapearlos, para construir directorios, independientemente de la función que tengan. Es una herramienta confiable y si bien no actualizada, no es de repente ya hay muchas organizaciones que ya no existen, pero es una realidad de la economía, cada censo se vuelve a actualizar, pero sí nos permite tener contactos de directorios que podemos ir armando. Si ya quiero ver un tema sectorial, les recomiendo en México CIAP, también llega a tener ahí sus retrasos en la información, pero nos permite ver datos muy relevantes. Este es un ejemplo en temas de producción pecuaria, en temas de producción avícola, agricultura, etcétera, por estado, por producción, por eficiencia en rendimiento de campo, etcétera. Es una información que también sirve de mucha utilidad para un tema sectorial, obviamente, ¿no? Hay fuentes, como les decía, que son sectoriales. Esta es una herramienta que acabo de conocer hace poco. Me hace falta todavía echarme un clavado, pero me gustó mucho, primero porque tiene un origen sólido de referencia, ¿no? Que es Banco Mundial, de tal manera que eso ya me ayuda a confiar en la data que se genera de un inicio. Después, sus herramientas de análisis de información es como ya podré yo utilizarlas de acuerdo a mis objetivos, ¿no? Entonces, cuando entren a este sitio van a poder ver, de hecho me quedó corta la imagen porque tiene aproximadamente 16 distintos formatos de graficar información entre mercados, entre productos, etcétera, balances comerciales. Entonces hay una manera muy interesante ya de analizar
data muy general. Hoy muchas de estas plataformas lo que están haciendo hoy no nada más es darnos los Exceles para exportar, sino ya utilizar herramientas de síntesis, que lo cual nos ahorra mucho tiempo, porque ya nos concentra esa información y ya después a nosotros interpretarla, ¿verdad? Ese es otro reto muy relevante, no lo vamos a analizar hoy, pero es qué hago después con todo eso que pedí, ¿verdad? Con toda la información que tengo a la mano, ¿cómo la digiero? ¿No? Les voy a compartir una lista adicional. Todas estas fuentes que les he dicho se han creado de dos maneras. Uno, con la experiencia, ¿no? Prueba-error. Y dos, con eventos como este, como webinars como este, porque hay, por lo general concluimos las sesiones siempre compartiéndonos datos. Yo les comparto fuentes que me han servido, ustedes nos comparten a todos fuentes que les sirvan y todos salimos ganando, ¿verdad? Porque vamos a tener un historial más amplio de herramientas. Pero bueno, este es un bloque de información económica. ¿Son todas? No, no son todas. Son fuentes que nos han servido, que han sido de utilidad en el proceso, que nos ayudan al día de hoy a construir reportes, sí, por eso justamente las presentamos, ¿verdad? A ustedes. Quiero hacer ahora un tema de análisis tecnológico. Lo vamos a dividir en tres bloques, las bases de datos de análisis tecnológico. Primero, las bases de datos de patentes. Hoy todos los países tienen su propio buscador de patentes, los sistemas nacionales de propiedad intelectual, donde yo puedo hacer mis búsquedas, ¿verdad? Adicionalmente, vamos a encontrar otras herramientas como Google Patents que nos puede ayudar no solamente a hacer una búsqueda basada en el concepto que tengamos, ¿no? Yo aquí puse un tema de diagnóstico COVID que me puede llevar ya a identificar las patentes, pero hoy también ya me puede graficar algunos elementos, asignatarios, inventores, países, etcétera. Entonces, son herramientas que ya, pues nuevamente, aparte de Google, pues todos sabemos la experiencia que tienen en el manejo de información, pues pone a nuestra disposición ya este análisis mucho más específico. Si no, pues pueden ir a diferentes países, ¿no? Aquí le estoy poniendo, perdón, se me fue un estornudo. Le estoy poniendo unas bases de datos, como les decía, los países que tienen sistemas nacionales de propiedad intelectual por lo general tienen estos sitios en donde yo puedo hacer búsquedas por país, ¿ok? Esa es una limitante que tengo que hacer por país. Si quiero hacer varias búsquedas en países, tendré que ir a cada una de las bases de datos, pero bueno, la información está ahí disponible para Estados Unidos, para la Oficina Europea de Patentes, para México con el portal de SIGA, para China, es decir, y ahí depende de la estrategia de cada uno. Ahora bien, hay un análisis muy interesante hecho por WIPO sobre los retos, ¿verdad?, que lleva al análisis de patentes. Hoy un monitoreo de patentes te encuentras con realidades muy duras. Estás hablando de más de 100 millones de patentes publicadas y después te encuentras a retos muy importantes como el idioma, ¿verdad? ¿En qué idioma se redactó? No todas están redactadas en inglés. Los conceptos que utilizan, ¿verdad? Porque puede estar utilizando sinónimos y entonces si tú no identificas esos sinónimos, tu búsqueda lo va a excluir y entonces no estarás encontrando toda la diversidad de patentes alineadas a tu búsqueda. Los errores propios de la patente también que pueden escaparse. Luego, pues la cobertura geográfica, la larga duración, las bases de datos tienen muchos años. Entonces, WIPO hace también este análisis, ¿verdad? Hoy existen en el mercado metabuscadores, herramientas muy sólidas, privadas, que permiten ayudarte en esas complejidades, ¿verdad? De la extracción de datos. Aquí la verdad es que no se trata de patrocinar a una organización. Nosotros por experiencia usamos Questel, pero aquí es como traer un Mercedes-Benz, un BMW, un Audi. La verdad es que son todos motores poderosos con muchas funcionalidades, varían en características de funcionalidad, de mostrar las gráficas, etcétera. Bueno, pues ahí ya depende mucho del usuario. Pero bueno, ¿qué podemos hacer con estas herramientas? Pues ahorrarnos tiempos en la búsqueda, ¿verdad? O ser mucho más amplios. Aquí voy a poner algunos ejemplos, ¿verdad? De cómo estas herramientas nos ayudan a visualizar colaboraciones, posicionamiento de mercado, etcétera, zonas geográficas. Y bueno, también podemos ir viendo concentración de organizaciones, líderes, etcétera, ¿no? Ayudan mucho tiempo, ahorran mucho tiempo en el análisis y sobre todo nos permiten tener una visión más global para nuestra toma de decisiones, ¿ok? Esa es la primera categoría de información tecnológica. La segunda, que les recomiendo también como que tengan a la mano, sobre todo en temas de tecnología, son los marketplaces, ¿no? Los Innovation Marketplace. Son plataformas que nos permiten visualizar
actores que están desarrollando tecnología y que están buscando aliados, que están buscando ofrecer su tecnología. Son vitrinas en donde yo puedo subir necesidades tecnológicas, pero también puedo subir oferta tecnológica. Y existen varios a nivel mundial. Nosotros hemos utilizado mucho tiempo Innoget, pero la red de oficina de transferencia tecnológica de Alianza del Pacífico, México, Chile, Colombia, Perú, han hecho un trabajo muy interesante. Esta tabla que compara diferentes marketplaces, todos ellos de organizaciones sólidas con experiencia. Al menos nosotros los que hemos utilizado Santibu, Innoget, Innocentive, etcétera. La red de oficina de transferencia tecnológica ha generado su propio marketplace, que es LinkMe, muy enfocado a Industria 4.0, de tal manera que si hoy tú eres una organización que está buscando una tecnología, tú puedes entrar a estos buscadores, poner tus conceptos y las plataformas te recomendarán centros de investigación, empresas que están desarrollando tecnología, que están en un nivel de desarrollo a lo mejor no completo, pero que están justamente interesados en contactarte y en visualizar matches, ¿verdad? Para transferencia tecnológica. De ahí que conocer las plataformas, hay unas muy sectorizadas como LinkMe que les decía, a Industria 4.0, bueno, pues ya es una característica propia de cada una de las plataformas. Y por último, ¿no? Ya tomamos un par de minutos de tiempo, las fuentes abiertas, ¿verdad? Aquí prácticamente lo que es muy importante como búsqueda de información es estar también atento de las tendencias, ¿no? No solamente acceder a bases de datos históricas que nos permitan hacer proyecciones, sino también jugarle un poco a la esfera de cristal, como le hacen estas organizaciones también, obviamente con datos que sustentan estas propuestas, ¿verdad? Pero son recomendaciones que identifiquen estas organizaciones que están buscando marcar la pauta de lo que será el futuro a 3 años, a 5 años o a 50 años. Vemos diferentes ejemplos, ¿no? A mí esta revista en particular y su sección que saca en enero de las tecnologías disruptivas para el año por el MIT Technology Review siempre es una fuente de información muy interesante, abierta, accesible al público, que nos permite ver cuáles son las siguientes tecnologías que están impactando al mundo. Gartner es una fuente de información muy confiable, lleva años haciendo análisis de consultoría y acaba de generar igual este reporte sobre tecnologías estratégicas, tendencias que observa sobre todo ahora en el mundo digital, ¿verdad? Y la integración de la industria 4.0. Es un reporte gratuito, simplemente hay que dar los datos. No la tarjeta de crédito, no se preocupen, pero sí los datos para poder generar el reporte y entonces estar alimentándose de información que es de mucha utilidad para entender cómo el mundo va a estar visualizando. Todas estas se cumplen, no, en ocasiones fallan, igual, como les decía, es una esfera de cristal, pero al menos sí nos permite ver lo que el mundo está generando para la forma en cómo viviremos en los próximos años, ¿verdad? Les decía que pueden ser prospectiva a 1 año, a 3 años o a 50 años. Por ejemplo, este ejercicio me encanta mucho los trabajos que hace el Imperial London School de tecnologías disruptivas porque juega a futuros muy longitudinales. ¿Cuáles serán las tecnologías que estarán marcando nuestra vida en los próximos 30 años, 50 años? Pero basado en acciones o en actividades que se están ya realizando hoy en día, ¿no? No es inventar tendencias, es porque ya hay hoy investigadores analizando los invernaderos que las personas tendrán en Marte cuando ya colonicemos el planeta en 50 años, ¿verdad? O sea, ese tipo de tecnología, de conocimientos que están generando y, bueno, que nos permite también soñar, ¿no? ¿Qué haríamos sin Julio Verne, verdad? Sin toda esta visualización del futuro basado en los desarrollos que existían en su época, ¿verdad? Así lo mismo para nosotros, alimentarnos de esta información nos va a permitir planear cómo será nuestra organización, nuestro entorno, nuestra sociedad, nuestro sector en el futuro y a partir de ahí ser disruptivo, ¿no? Identificar, como les decía, esos retos, esos productos sustitutos que pueden acabar con mi negocio, ¿verdad? ¿Quién pensaría que en los cines hace 2 años, ¿verdad? Que hoy estarían a punto de desaparecer y que aún con el tema de COVID, hoy con las plataformas de streaming ya tendrán un reto muy relevante, ¿verdad? Entonces, esas realidades son lo que las fuentes de información, los recursos digitales nos aportan para entender lo que está pasando y cómo está construyéndose nuestro nuevo futuro, ¿ok?
otras fuentes de información. La verdad es que muchas de estas fuentes de información personalizadas, yo las adquiero a través de redes sociales, ¿no? Soy adicto a Twitter y un poquito a LinkedIn, y ahí veo colegas, expertos, organizaciones que suben reportes sobre los temas que a mí me interesan, ¿no? Particularmente temas de salud, medical devices, transferencia de tecnología. Entonces, busco seguir a los expertos, busco estar en grupos de discusión y en donde se comparte información. WhatsApp también últimamente me ha estado dando muchos reportes, muchos eventos especializados, y últimamente Clubhouse también, donde ya uno puede discutir con actores sobre temáticas específicas, pues problemáticas, tendencias, datos relevantes que yo puedo absorber y poner en su justo juicio, ¿verdad? Hay que analizarlo con esta información primaria, con información secundaria para encontrar tendencias. Bueno, se nos fue la media hora muy rápido, pero pues tenemos tiempo para hacer preguntas y respuestas. De inicio yo les diría que me gustaría que retomemos la pregunta inicial. No sé si los agarré fríos, pero una vez que vimos este recorrido y que mostramos ejemplos, a lo mejor ya es un poco más claro este concepto de compartir, ¿verdad? Como les dije, estas son herramientas que no creé yo, no creamos nosotros, las utilizamos, otros las generaron, otros nos echaron el pitazo de boca a boca. Así que si ustedes tienen hoy herramientas que quieran compartir aquí a la audiencia, bienvenido, igual para alimentarnos y aprender todos en conjunto. Sí, bueno, voy a leer un poco las opciones o lo que mencionaron en un inicio. Mencionaron a Google, mencionaron blogs, LinkedIn. ¿Sabes qué? Perdón, Jorge, no veo nada en mi chat, ¿eh? Mi chat está en blanco. Ya. Bueno, aquí me aparece. Gracias. Bueno, es LinkedIn, portales en la web, páginas oficiales. Sí. Utilizan Google con palabras claves. Google, Amazon, Mercado Libre, un poco para ver los espacios de competencia, sondear el mercado, páginas de comercio electrónico. Y hasta el momento son las únicas herramientas. Si quieren incluir alguna otra herramienta que pudieran compartir, bueno, aquí lo vamos a estar mencionando. Y también es el momento de preguntas y respuestas. Entonces, si tienen alguna pregunta, la pueden anotar dentro del chat para que se la podamos hacer a Víctor. De entrada, Víctor, ¿en qué nos tenemos que fijar para saber si un sitio es confiable? Sí, yo de inicio te diría que en quién lo promueve, ¿verdad? Tengo un hijo de 12 años muy pegado ya a internet y de repente me sale con unas fake news muy interesantes, ¿verdad? Oye, papá, resulta que leí que, no sé, que la vacuna de Sinovac te genera ronchas. Bueno, pues dime dónde lo viste, o sea, que lo hayas escuchado no significa que sea válido, ¿verdad? Me acuerdo en su momento cuando tuve las primeras sesiones de observatorio tecnológico que escuchaba una referencia: Internet es el cielo y el infierno. Te encuentras todo el rango de oportunidades de información. De tal manera que hoy para nosotros la mejor manera de discriminar es el origen, ¿no? ¿Quién está publicando los datos, verdad? Es una organización confiable, es Banco Mundial, es la OCDE, es la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Hoy que estamos analizando datos con los ejemplos que pusimos, por ejemplo, que estamos analizando datos de la Organización Mundial de Comercio con TradeMap. TradeMap jala todos sus datos de la Organización Mundial de Comercio. Entonces, pues bueno, puede tener fallas definitivamente, pero al menos es la mejor fuente confiable. Entonces, sí, es muy relevante. Número uno, ¿quién lo genera? Número dos, ¿quién te la recomienda? También, ¿no? Nosotros, pues obviamente entre colegas o con experiencias en eventos, vamos escuchando: oye, ¿has utilizado esta base de datos? No la he escuchado. A ver, me ha servido, de ahí estas referencias, ¿verdad? Y eso nos va llevando a tener un compendio. Esta tablita que les mostraba yo en un inicio, de yo qué voy poniendo colectivamente para mi organización en esa tabla, ¿no? Me acuerdo hace 6 meses platicábamos con una organización justamente de Monterrey, posiblemente esté aquí y si está aquí y quiere compartir su experiencia estaría muy padre, pero el objetivo que ellos traían, se me hacía muy interesante, era hacer este ejercicio de compendio de información, ¿no? Visualizar dónde poder utilizar la información para el futuro, ¿verdad? Porque ya es mucho más fácil
cuando un usuario tiene que hacer vigilancia tecnológica, pues no empezar primero por la pregunta de dónde tengo que buscar, sino que ya se enfoca en lo que hoy ya tiene validado. Déjame ver qué encuentro en mis bases de datos. ¿Qué hacemos ahora nosotros con nuestro listado de bases? Que cuando ya tenemos muy claro el qué, vamos a nuestro compendio. Mira, esta información, creo que Trademap, creo que DNUE, creo que INPI nos puede servir. Global Innovation Index lo seguimos desde hace años para medir la innovación de los países. Ok, no completamos la información que queríamos, no contestamos todas las preguntas, ahí entonces ahora sí vamos a búsqueda abierta, ¿verdad? ¿Qué fuentes de información pueden respondernos las preguntas? Pero otra vez hay un cribaje de opciones. Sí, y también revisar las metodologías, ¿no? De recolección de datos que de repente algunas empresas mencionan siempre cómo recolectan datos y el tema de si son predicciones o estimaciones, viendo también la metodología de cómo lo realizaron, ¿no? Eso es muy importante, efectivamente. Por supuesto que el analista de datos, el matemático puro, querrá identificar cómo llegaron esos datos, ¿verdad? Qué tan limpios están, qué tan constantes, cuáles son sus fuentes de información. Y bueno, obviamente que la OCDE cuando analiza datos, lo analiza basado en lo que los propios países generan, ¿verdad? Entonces, si desde un inicio nuestras bases de datos mexicanas, por ejemplo, institucionales, no pasan los reportes adecuados, pues vas a traer defectos, ¿verdad? Pero ahí es muy importante también decidir sobre si vas a ciegas, es decir, ¿qué utilizo? Nada de información, no tengo referencia, o utilizo una fuente, aunque sea de 2, 3 años no actualizada, ¿verdad? Pues siempre es mejor tener algo sobre qué amarrarte, ¿verdad? Aunque sea muy, muy débil. Y el tema de las proyecciones es fundamental también. De hecho, nosotros, por ejemplo, basados en inversión extranjera directa, en Trademap, hasta 2019. De hecho, ya tendría que estar 2020 publicado en Trademap. Tú entras a la base de datos y te dice que en febrero ya tendría que estar publicado la mayoría de los países. Hoy entras y sigue estando 2019, pero hoy ya nuestros analistas agarran esa información y proyectan, ¿verdad? Pero siendo muy claros en la redacción del reporte, ¿verdad? Tenemos con claridad los datos hasta 2019, pero basado en 5 años, basado en 10 años, nuestras proyecciones pues son estas para los siguientes años, ¿verdad? Entonces es otro análisis, nuevamente como lo decíamos, ¿verdad? ¿Qué haces después con esa carnita que jalaste? ¿Cómo la interpretas? Si yo extraigo esos datos, si tú extraes esos datos, si alguien del grupo extrae esos datos, después hará cosas distintas con ellos y todos son válidos. Sí, muchísimas gracias, Víctor. Algo comentaste en el inicio sobre el taller previo. Voy a dejar la liga dentro del chat para que si alguien tiene el interés, tenemos nuestra plataforma de capacitación por parte del CCM y bueno, se pueden lanzar a ver el webinar gratuito que tuvimos, que está totalmente disponible. También para las personas que han estado preguntando dentro del chat, esta grabación y la presentación va a ser igualmente subida dentro de la plataforma de capacitación para que la puedan consultar, para que lo puedan revisar y de esta forma enriquecernos mucho más en este tema de vigilancia, de revisar nuestro entorno y ver pues qué además de Google hay disponible, ¿no? Que creo que nos puede ayudar a enriquecer estos proyectos. Sí, Pues San Google no siempre te salva, ¿verdad? Y más bien el problema no es de que siempre te salve, es que pues te va a dar una gran cantidad de referencias y aviéntate el 1.200.000 de referencias recomendables. Si bien te prioriza, hay que recordar que también te prioriza de acuerdo a AdWords, ¿no? Entonces también va a posicionar actores que están buscando generar valor, consultoría, etcétera, ¿no? De hecho, el reporte de Gartner llegué sin buscarlos a ellos. Yo buscaba un mapa más actualizado del Imperial College London, no los tiene, pero la primera opción que me puso era la de Gartner, por obvias razones. Entonces, es ahí donde sí vale la pena ser analítico en la selección. Y la otra muy relevante, no todas las bases son para todos. Es muy importante. O sea, yo les comparto bases que me han servido en nuestra experiencia, pero cada organización, y es el tiempo que hay que dedicarle, es tiempo de calidad a cada una de las bases de datos, es picarle, ver los datos que genera, analizar lo que tú mencionabas del origen de los datos, ver si se alinea a necesidades de mi industria, ver si puede profundizar en mi sector,
a detalle, lo cual, por ejemplo, herramientas como Trademap sí lo hacen, que puedes llegar a clases económicas muy específicas, a productos, categorías, códigos arancelarios muy específicos, y entonces esas ya apártenlas, ¿no? También que lo consideren para su análisis posterior. Definitivo. Pues muchísimas gracias, Víctor.